Actualmente en consulta los pacientes relacionan la existencia de un ácido úrico elevado con patología o enfermedad en sus articulaciones, pero la realidad es que esta enfermedad es mucho más compleja que simplemente un dolor o la inflamación de una articulación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ángel García, soy médico internista y en el día de hoy vamos a estar hablando de la hiperuricemia o enfermedad del ácido úrico elevado. Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Avisar Anormalidades. Pero cuando hablamos de ácido úrico, ¿de qué estamos hablando en cuanto a los síntomas? Los síntomas de esta enfermedad van a depender precisamente del órgano del sistema que esté comprometido. Uno de esos, que es el más frecuente y por el que se le reconoce inicialmente, es por la existencia de la gota, que como ustedes sabrán, pues es una inflamación de las articulaciones. En este caso, los síntomas van a estar relacionados con lo extenso del compromiso articular, es decir, habrá dolor, hinchazón, enrojecimiento, habrá un aumento de la temperatura local, disminución de la capacidad de poder movilizar cierta articulación o de apoyarse en ella. Pero los síntomas no se van a quedar solamente acá, porque recordemos que el ácido úrico elevado también puede producir afectación del riñón, dando como consecuencia la existencia de cálculos, pues va a determinar algunos síntomas dependiendo de cómo estén afectando al riñón. También vamos a tener manifestaciones cutáneas, vamos a tener estos tofos que se le denominan a la acumulación de ácido úrico, que producen como una especie de bolitas o deformidades encima de las articulaciones que estén afectando. Y por supuesto, esta va a estar relacionada con síntomas de carácter cardiovascular si lo que está afectado es el corazón, el pericardio o el sistema cardiovascular. ¿Cómo se define la hiperuricemia o el ácido úrico elevado? La definición de la misma es una enfermedad que se caracteriza por elevaciones del ácido úrico en sangre por encima de cierto nivel. Dependiendo de la guía o de dónde se considere o de dónde se tome el valor de referencia, vamos a estar hablando entre 6,8 para las mujeres y por encima de 7 para los hombres, aunque la literatura coincide en poner como límite a los 6 miligramos por decilitro como el límite superior y por encima del cual ya se habla de hiperuricemia. Teniendo presente lo siguiente, en esta enfermedad no hay necesariamente una correlación entre los niveles de ácido úrico y la afectación o los síntomas que se pueden asociar a esa elevación. De hecho, en días recientes tuve un paciente con una elevación de 20 miligramos por decilitro en la cifra de su ácido úrico que no presentaba ningún tipo de complicación o de sintomatología. Tiene una alta incidencia en países como Estados Unidos y algunos países como Escandinavia y Nueva Zelanda. En cambio, para América Central, por ejemplo, Honduras, Nicaragua e incluso Colombia, la incidencia de esta enfermedad es baja. Predomina en hombres sobre las mujeres con una proporción de 3:1. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la hiperuricemia? Esto va a ser sencillo. En el caso del paciente que ya tenga gota, pues ya está establecido el diagnóstico, o incluso en la fase aguda, en donde vamos a tener todo este componente de carácter inflamatorio asociado a los depósitos de ácido úrico dentro de las articulaciones, pues vamos a estar haciendo el diagnóstico de carácter clínico. Y nos apoyamos además por los valores de laboratorio en donde, como ya se había comentado, un valor de ácido úrico por encima de 6,8 o de 6 para arriba, ya no va a estar hablando de que el paciente tiene la condición de hiperuricemia. Los otros diagnósticos que se pueden realizar es mediante la extracción de líquido de las articulaciones inflamadas, en donde vamos a estar observando la presencia de los cristales de ácido úrico o incluso de la biopsia de los tofos, en donde vamos a estar viendo estos cristales de ácido úrico. Por supuesto, también lo podemos diagnosticar a través del análisis de los cálculos que una persona puede expulsar y de las complicaciones que estén relacionadas precisamente con la elevación del ácido úrico. ¿Por qué es importante la hiperuricemia? ¿Por qué es importante saber que se tiene el ácido úrico elevado? No solamente porque la gota, es decir, este compromiso articular asociado a los niveles altos de ácido úrico, producen daño articular que va a producir limitación, por supuesto, dependiendo de lo extenso de la enfermedad. Pero es que además el ácido úrico se relaciona con una serie de enfermedades de carácter metabólico y cardiovascular que son muy serias. Por ejemplo, el ácido úrico tiene una fuerte relación con lo que es el síndrome metabólico. Recordarán ustedes por uno de los videos que anteriormente habíamos presentado, en donde este se caracteriza por alteraciones de metabolismo del azúcar, de los lípidos, obesidad y presencia de hipertensión. También va a estar relacionado con enfermedades cardiovasculares como la hipertensión,
la arteriosclerosis, enfermedades que comprometen al pericardio, incluso va a estar relacionada con algunos tipos de cáncer de cabeza, cuello y de vías digestivas. ¿Cuáles son las causas de la hiperuricemia? Esta es una enfermedad de carácter multifactorial. Tiene un fuerte componente relacionado con los hábitos de vida, de consumo, de alimentación de las personas. También tiene un componente de carácter genético que va a contribuir o bien a la producción de ácido úrico o que a este no se elimina o se reabsorba del riñón, aumentando sus niveles en sangre. Pero además también está relacionado con algunos tipos de cáncer, con el tratamiento de esos cánceres y también con algunos medicamentos que se usan prácticamente todos en el área cardiovascular y renal, que producen un aumento de estos niveles de ácido úrico. Dentro de ellos podemos mencionar algunos diuréticos como los tiacídicos, los de ASA y los inhibidores de enzima convertidora o los ARA2. ¿Cuál es el tratamiento de la hiperuricemia? Aquí el tratamiento va a depender de dos condiciones. Si estamos hablando de una condición que es asintomática, es decir, que no está produciendo ningún tipo de síntomas, o si está produciendo síntomas. En el caso de la hiperuricemia asintomática, el tratamiento se va a basar básicamente en la restricción del consumo de ciertos alimentos, en la actividad física, en la pérdida de peso. De los alimentos que hay que eliminar están las carnes rojas, pescados, mariscos, como la sardina, incluso en algunos textos se menciona al atún. También estaríamos hablando del alcohol, especialmente la cerveza, del cigarrillo, de bebidas edulcoradas y de algunos vegetales. Por supuesto, las guías van a estar relacionando de que no todos los alimentos lo producen y no todos pueden ser eliminados. Lo que se hacen son ajustes en la alimentación para que tanto la frecuencia o la cantidad de algunos alimentos pues no vengan a producir una mayor elevación de los niveles del ácido úrico. También es muy importante la hidratación. El mantenerse tomando agua o mantenerse hidratado es súper importante para evitar la acumulación de cristales en el riñón y que estos posteriormente vayan a formar cálculos. Aparte que también se está asegurando de que se pueda eliminar más fácilmente con la cantidad de agua que se está tomando. Por supuesto, el tratamiento, en este caso del asintomático y también incluye al del sintomático, es el manejo de todas las condiciones de carácter metabólico que están alrededor de esta condición. Es decir, el manejo del peso, del sedentarismo, del tabaquismo y del control de otros factores de riesgo cardiovascular y de riesgo metabólico, como el azúcar, colesterol, con enfermedades que también se relaciona el ácido úrico. El tratamiento de la hiperuricemia sintomática va a ser muy sencillo también. Vamos a estar aplicando aquellas medidas que ya habíamos aplicado para la hiperuricemia asintomática, aquello que consideramos en cuanto a la regulación nutricional alimentaria de la persona, el manejo de los otros factores de riesgo cardiovascular, de riesgo cardiometabólico que tenga, peso, sedentarismo, y se van a adicionar algunos medicamentos dependiendo de la necesidad que se tenga. Aquí de entrada pudieran ser los analgésicos para calmar los síntomas de dolor y de inflamación, los esteroides para controlar el proceso inflamatorio, algunos medicamentos que también ayudan a la excreción del ácido úrico y los medicamentos que van directamente o específicamente dirigidos al control del ácido úrico, bien sea porque disminuyen su producción, aumentan su eliminación o su reabsorción a nivel de los riñones. Entonces aquí tenemos medicamentos que ustedes ya habrán escuchado por ahí como el allopurinol o el probenecil. ¿Por cuánto tiempo se habrá de tomar el medicamento y qué es lo que se tiene que estar vigilando? Eso todavía no está bien establecido y va a depender de las características que tenga el paciente. De tal manera que estos aspectos de la duración, la dosificación, por cuánto tiempo y cómo se va a monitorear, tienen que ser discutidos con el médico. Y por supuesto, dentro del tratamiento tiene que estar incluida la evaluación nutricional. Tiene que participar un nutricionista que permita ajustar los parámetros nutricionales de la persona a aquellos que se desean, no solamente en términos del control del ácido úrico, sino de aquellas enfermedades de carácter cardiometabólico que están asociadas o que acompañan al ácido úrico. La lista de enfermedades que produce el ácido úrico o que se asocian al ácido úrico o que acompañan al ácido úrico es enorme. Tenemos, como ya hemos recalcado, la gota, que es la principal o la más conocida de ellas, por el compromiso y daño articular que puede producir a largo plazo. Tenemos todas las complicaciones que se pueden producir en el riñón, que van no solamente de la formación de cálculos, de la existencia de cólicos nefríticos, que incluso
se puede llegar a lesionar el riñón llevándolo hasta insuficiencia renal. Otras enfermedades que están asociadas o que acompañan a esto son la hipertensión, la diabetes, el tener el colesterol elevado, la obesidad, y tiene mucha relación con el alcoholismo o con la ingesta de alcohol. En mayor o menor grado eso dependerá de las condiciones particulares del individuo, pero, por ejemplo, en pacientes que ya han sufrido de gota, la existencia de esta gota, de esta enfermedad, está muy acompañada de todas estas enfermedades de carácter cardiometabólico. Los puntos claves que debemos recordar en cuanto a la hiperuricemia vendrían a ser los siguientes. El primero, que puede ser una enfermedad que curse con síntomas o sin ellos, que no produce solamente alteración o daño en las articulaciones, sino que es una enfermedad de carácter sistémica que va a dañar muchos órganos y muchos sistemas. Se acompaña, se asocia o produce otras enfermedades que producen riesgo o que aumentan el riesgo cardiometabólico. Estas son diabetes, hipertensión, colesterol, obesidad, arteriosclerosis, infartos, trombosis, tromboembolismo pulmonar e incluso se puede asociar con algunos tipos de cáncer. El tratamiento va a depender básicamente de las medidas de alimentación o de nutrición que se establezcan para reducir el consumo de alimentos que sean ricos en purina como fuente de ácido úrico y la administración de algunos medicamentos cuya duración o intensidad o dosificación tienen que ser discutidos con el médico para alcanzar las metas que se vayan a plantear. Las metas en este caso no van a estar solamente dirigidas a un nivel en particular del ácido úrico, que se tome en cuenta los 6 miligramos por decilitro como el nivel objetivo para controlarlo, sino que además todas estas medidas de carácter farmacológico, de carácter de modificación de la alimentación, de los hábitos de vida del paciente, también tienen que estar tomados en cuenta para modificar todos estos elementos que están asociados con la gota, como se mencionó, la hipertensión, diabetes, obesidad y etc. Por hoy hemos cubierto esto, ha sido un resumen sencillo sobre la hiperuricemia. Espero que haya sido de su agrado. En la caja de comentarios les voy a dejar algunas referencias bibliográficas si quieren profundizar en el tema y también alguna información relacionada con la alimentación. Si el video les pareció útil y desean seguir escuchando información, viendo información referida a salud, a temas específicos de salud, tienen el botón de suscribirse y de like que me ayuda un montón. Yo soy Ángel García, médico internista. Esto fue Avisar Anormalidades y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.